Llega la música, llegan nuestros artistas, Nino Bravo y Memorian. Fuerte el aplauso para el director de la Unión Musical de Aielo, Miguel Ángel Grau. ¡Gracias! Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando.
si yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Porque no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual. Porque no puedo tener felicidad. Porque no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual. Si yo soy Moltíssimes gràcies, molt bona nit, Aielo. Què dir? Un plaer grandíssim avui portar este concert, este espectacle, així, al poble on va començar la història, no? On va néixer el mestre. Així que en el seu 75 aniversari, que seria avui, 3 d'agost, un gran plaer poder celebrar-ho amb tota la seva gent, la gent d'Aielo de Malferit. I com no, dir que és ixe plaer, anem a transmetre-ho parlant en castellà avui, perquè mos han dit que estan gravant-ho, estan emetint-ho per Facebook i està eixint també per Latinoamèrica, així que per educació i perquè vegin el que tenim ací en València, anem a parlar avui en castellà, ¿d'acord? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que hablar en castellano pues es lo que hacemos siempre que hacemos este espectáculo por toda España, que es un gran éxito, por supuesto que sí, sea al norte, sea al sur. Así que vamos a continuar. Espero que pasen todos una muy buena noche, que estoy seguro la van a pasar. Y para la canción que viene a continuación, yo necesito una de las creaciones más importantes de Nino Bravo. Porque Nino Bravo, aparte de sus canciones, tiene algo que ha sido mucho más significativo, mucho más importante en su vida, que son 2 creaciones especiales. Una era su hija mayor, María Amparo, y otra es la chica que me acompaña a continuación con esta canción que vamos a cantar. ¡Eva Ferri! De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. La 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 la, la 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 la, la 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 la, y hasta el fin te querré. Buenas noches. Eva Ferri. Bien, ¿qué decir de Eva? Un encanto de persona. Y luego volverá, claro que sí. Ahora vamos a presentar la siguiente canción. Una canción que lleva ritmo, de las pocas canciones que Nino Bravo tenía con ritmo, pero sabéis que también se bailaban mucho. Una canción muy bonita en la que voy a presentar a mi compañero Ramón Luis, con la canción Mis noches sin ti. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. En las horas la dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo pierdo tu recuerdo, guardo en mis labios tus besos, dulce vaporú. Cabellera sedosa acarician mis sueños y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. En las horas la dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver.
busca con ansias. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. Moltes gràcies. Gracias. Hasta maravillosa. Banda, Yayelo. Bueno, pues yo voy a dar paso a mi compañero Felipe Garpe, que nos va a interpretar otra maravillosa canción de Nino Bravo que se titula No debo pensar en ti. Con ustedes, Felipe Garpe. Gracias. Disculpen, nuestro hogar será el mundo. Sé de un lugar donde solos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar. Al clarear nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré lo que es mío, el nuevo atardecer de estío, el lento caminar del río que va hacia el mar. Yo te daré lo mejor de mi ser, te haré sentir mi gran amor por ti. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi techo, mi incierto porvenir, mi lecho, mi corazón. Muchísimas gracias. Para continuar, vamos a ver y a escuchar la primera de las 3 proyecciones que podremos ver a continuación durante el concierto. En esta primera vamos a conocer los primeros pasos personales
y profesionales de Nino Bravo. ¿De acuerdo? 3 minutos y volvemos enseguida. Gracias. Luis Manuel Ferri Llopis nació el 3 de agosto de 1944 en la localidad valenciana de Aielo de Malferit. Sus primeros años los pasó en su pueblo natal, hasta que su familia tuvo que trasladarse a la capital en busca de nuevas oportunidades laborales. A pesar de ser un niño tímido, Luis Manuel hace buenos amigos en su infancia. Alguno de ellos será de gran importancia en su futuro. En otoño de 1961, forma con sus amigos Salvador Aranda y Félix Sánchez su primer grupo musical, Los Hispánicos, con el que se presentan al concurso Fiesta en España, quedando en segunda posición. Los Hispánicos pronto se hacen muy conocidos en Valencia, gracias a su inigualable versión del conocido tema de los Platters, Only You. Y es entonces cuando Luis Manuel empieza a comprender que su vida será la canción. Salvador y Félix deciden abandonar la música en octubre de 1963. Pero la espinita del arte de la música se queda clavada en Luis Manuel. Tras desaparecer Los Hispánicos, Luis Manuel sigue trabajando en la joyería Casa Amat, donde asciende a pulidor de diamantes, pero nunca olvida a sus amigos del barrio. Con alguno de esos amigos comparte su afición por la música. Eso les anima a formar un nuevo grupo, los Superson, que se presentan por todo lo alto en el verano de 1964 en la localidad costera de Benidorm, donde Luis Manuel consigue encandilar a todo el mundo con su prodigiosa voz. A principios de 1966, Luis Manuel es llamado a prestar el servicio militar en la Marina de Cartagena y se ve obligado a postergar sus quehaceres artísticos. Durante todo este tiempo, Luis Manuel se desanima y se llega a plantear en serio la posibilidad de dejar de cantar. Su amigo Vicente López se encargará de hacer importantes gestiones con un conocido locutor de radio para intentar convencer a Luis Manuel de su error. El locutor valenciano acepta hacerse cargo de su representación, pero primero ha de probar su voz en el Festival de la Canción de Valdeuxó, que se celebró en el verano de 1968. Luis Manuel interpreta Canzone per te, una balada italiana. El locutor queda impresionado por su talento. Lo primero que deciden es buscar un nombre artístico. A su representante le gusta Nino Bravo, por el auge de los nombres italianos y por la bravura del cantante. El próximo objetivo sería firmar un contrato discográfico. Para ello, deciden viajar a Madrid, donde son rechazados por RCA, una de las grandes discográficas. No es el caso de Phonogram, que decide contratarlo como solista. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado
Mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin hoy he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas, y a mi voz, y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y después de tantos años, aún yo sigo buscando entre tus cartas amarillas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer aquí a Adrián Ferrer, quien me acompaña en muchos conciertos con ese piano, esa interpretación. Gracias, Adrián.
Y cómo no, para esta maravillosa banda de música, Dayelo de Malferit, para todos ellos y su director, Miguel Ángel Grau. Fuerte aplauso, por favor. Unión Musical Dayelo. Y anem a continuar, vamos a continuar. Dije que hablaría en castellano y lo voy a hacer, voy a mantener mi promesa. Un saludo para todo Latinoamérica, en especial para Chile y Argentina, que al igual este invierno nos veremos por allí. Así que un saludo en especial para ellos. Y vamos a continuar, y hay una canción, más que una balada, una canción muy enamoradiza, que nos habla de lo que es un amanecer, ¿verdad? Pues yo voy a tener la gran suerte de disfrutar de este amanecer con Eva Ferri. Día gris, llegó tu hastío y en mi alma no quedó sino el vacío de los días tan felices que vivimos, de los sueños fugitivos del ayer. No sé ni a dónde iré. Has de saber lo amargo que es mi llanto, mi tristeza, mi dolor, mi desencanto. Has de saber lo mucho que he sufrido, sin cariño, sin amor, sin un amigo. Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Busco tu amor y busco en vano, solo encuentro soledad entre mis manos. Bebo vino que entorpece mis sentidos y adormece esos días de dolor. No tengo ya valor. Como un ladrón recorro nuestra casa, el salón, el jardín, nuestras acacias, el camino tantas veces recorrido, que recoge mis lamentos y tu olvido. Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez.
Muchísimas gracias. Eva Ferri. Bien, y Eva, me pienso que te voy a dejar sola, porque creo que nos vas a presentar una casa, ¿no? Sí, esa será mi casa. Esta será su casa. Es tu casa. Pues Mi te casa. dejo con tu casa. Eva Ferri, esa será mi casa. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir. De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Largo será el camino en mi desolación. Largo será el camino en mi desolación. No te vayas aún, que quiero disfrutar un poquito más de ti aquí en el escenario. Bueno, la canción que viene a continuación es una canción, para mí, de las más bonitas, aunque no sea de las más conocidas, pero hay que escuchar la letra. Es una canción de desamor, de las que
tantas cantaba tu padre, ¿no? De desamor, pero al mismo tiempo transmitía un futuro. Así que voy a cantar El tren se va. ¿Vale? Me encanta esa canción. Pues a ver, nos vemos enseguida, cariño. Hasta luego. Eva Cerri. I per a tots vosaltres, para todos ustedes, ese tren que se va y esperamos que un día regrese. Llorando estoy en la estación, el tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí. Tú sabes bien de mi dolor, porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír. Mirando estoy el gran reloj, solo queda un minuto nada más. Luego te irás diciendo adiós. Y yo me quedaré muy solo en el andén, envuelto entre la gente que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, no tiene ya valor si ya no estás conmigo, porque acabas de decir adiós. Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo por ti me muero. Nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Luego te irás diciendo adiós. Y yo me quedaré muy solo en el andén, envuelto entre la gente que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, no tiene ya valor si ya no estás conmigo, porque acabas de decir adiós. Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo por ti me muero. Nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la segunda de las proyecciones que tenemos preparadas para que conozcáis más a fondo. Yo sé que aquí en Aielo conocéis mucho la vida de Nino, de vuestro paisano. Pero hoy aquí en Aielo, como dijo mi buen amigo Vicente Alventosa, han venido autobuses de amigos de fuera, de lo que es Aielo y de la comunidad también. Y también, como os he dicho antes, también están siguiendo
por transmisión vía Facebook desde el Ayuntamiento de Aielo por Latinoamérica este concierto. Así que para aquellos que no conocen aún la historia, la vida, su vida profesional y personal de Nino Bravo, este segundo vídeo. En 3 minutos estamos de nuevo juntos. Hasta ahora, gracias. Hoy soy feliz. Nino Bravo debuta como solista el 16 de marzo de 1969 en el Teatro Principal de Valencia. Que a tu lado hay otro ser. Tras el éxito apoteósico obtenido en su debut, su compañía de discos le pone a trabajar con uno de los autores más reconocidos del momento, Manuel Alejandro, con quien graba su primer single que contiene las canciones Como Todos y Es el Viento. A principios de 1970, Nino conoce en el Club Víctors de Valencia a María Amparo Martínez Gil, con la que inicia una relación sentimental que un año más tarde culminaría en matrimonio. La suerte le sonreirá en el verano de ese mismo año, cuando el compositor Augusto Algueró le ofrece grabar su última composición, Te quiero, tema que se convertirá en número 1 en España y América Latina. Algueró le recomienda también presentarse a la tercera Olimpiada de la Canción de Atenas, donde Nino interpretó la canción El Adiós. También participó como representante español en el Festival Internacional de Río de Janeiro con la canción Elizabeth, compuesta por el dúo dinámico. Durante el otoño de 1970, Nino Bravo concursa en el programa de televisión española Pasaporte a Dublín, donde varios cantantes de éxito compiten entre sí para representar a España en el Festival de Eurovisión de 1971. Este programa le permitió entrar en todos los hogares españoles y mostrar su capacidad vocal y comunicativa. Finalmente, Karina fue la elegida y Nino queda en segunda posición. Pero España ya le conoce y sus discos comienzan a venderse por miles. Recibe el disco de oro por Te quiero, su primer álbum, y el Olé de la Canción 1970, uno de los premios más prestigiosos de la época. En Latinoamérica, Nino Bravo ya es considerado un ídolo de masas, y es allí donde comienzan sus primeras giras internacionales. En febrero de 1971, participa como artista invitado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. En el terreno personal, Nino planea por aquella época casarse en secreto para evitar un circo mediático el día de su boda. Nino y María Amparo contraen matrimonio el 20 de abril de 1971 en Valencia. A pesar de las medidas tomadas, los medios de comunicación descubren el enlace y no pueden evitar aparecer en las revistas del corazón. El viaje de novios lo realizan a Canarias aprovechando su participación como artista invitado en el Festival del Atlántico. Tras su luna de miel, Nino se desplaza a Suiza para participar en el Festival de la Rosa de Oro de Montreux. En este año, aparece en el mercado su segundo álbum que lleva su nombre como título genérico y se edita en single uno de sus grandes éxitos, Noelia, que posteriormente sería incluido en su tercer trabajo discográfico. Pocos meses más tarde, la vida le da una gran sorpresa. Su esposa está embarazada. Nino se encuentra eufórico ante el nacimiento de su primera hija.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el cielo se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. A ver esas palmas. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, tantas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América, todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en hielo. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en hielo. Gracias. Muchas gracias. Mi hija, Sheila García y Ramón Luis. Gracias. Hay una canción que yo creo que ha puesto nombre a muchas chicas. Y eso lo consiguió no otro más que Nino Bravo. Con la belleza, con su dulzura, con su manera de cantar, con su manera de interpretar, supo llegar a las madres en ese momento y decían, cuando tenga una hija se llamará Noelia. Pues para todos ustedes, Noelia. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama... ¿Cómo se llama? No se oye. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama... Noelia, 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 Noelia.
pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama fuerte. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito: Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá. mas yo le espero. Ramón Luis. Bueno, supongo que lo habréis reconocido, ¿no? De la voz Señor, ¿no? Que cantó A ti mujer en la voz Señor. Pues ese es Ramón Luis. Vamos a continuar y vamos a poner ahora, después de poner nombre a una mujer, vamos a poner nombre a otra mujer, ¿de acuerdo? Y esa mujer está aquí en la banda. Está aquí en la banda y se llama Elizabeth y para ella vamos a dedicar esta canción. Elizabeth. A esas palmas. Otros brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor, Elizabeth, sin tu amor. En mi vida aún escucho en tu voz 1000 palabras perdidas de un poema de amor. Perdóname pues y olvida rencores de ayer, recobra la fe perdida en nuestro querer. Vuelve a mí, Elizabeth,
y a mí, Muchísimas gracias. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Ayelo! ¿Bien? La verdad es que nosotros no lo estamos pasando bien, lo estamos pasando superior, genial. Y eso es lo que vosotros nos transmitís a nosotros. Si vosotros nos transmitís que lo estáis pasando bien, nosotros ya sobrecargamos la adrenalina. Así que me gustaría, antes de presentar la próxima canción, pedir un fuertísimo aplauso para esta gente que se lo merece, porque se lo ha trabajado en pocas horas y suena así, de esta manera. Para la Unión Musical d'Ayelo y el seu director, Miguel Ángel Grau. ¡Bravo, chicos!